¿Cómo están? Dios les bendiga. La paz de Dios. Estamos iniciando una semana con la ayuda de Dios, y yo deseo que a la hora que nos esté escuchando, ya sea a la hora de la transmisión, a mediodía o por la noche, que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre, si va rumbo a su trabajo, si va rumbo a sus actividades o ya se encuentra en ellas o está realizando algún trabajo, alguna actividad en el hogar. Dios le bendiga, hermano y hermana y amigo, que Dios le fortalezca esta semana y ánimo en Cristo Jesús, porque Él está con nosotros. Y qué mejor manera de poder comenzar la semana, el día y pues lo que estemos por realizar, que con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos alimenta. Así que bueno, vamos a leer la palabra de Dios mientras usted busca el día de hoy. Continuamos con el capítulo 27, del versículo 32 al 44. Y yo lo invito para que pues lea con nosotros o nos escuche mientras envíenos sus saludos, sus comentarios. Cuánto nos alegra saber de usted, se lo digo de corazón. Cuánto nos llena el corazón ver sus mensajes, sus likes. Y pues gracias, muchas gracias. Así que pues bueno, quédese con nosotros para poder dar lectura a esta bendita palabra de Dios. Dice así: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le aguardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos y vamos a hacer algunas breves consideraciones. Primeramente, bueno, nos habla de que el Señor Jesús salió llevando su cruz, pero en el camino dice que aparece un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Simón de Cirene estuvo en el lugar apropiado, en el momento oportuno. No se puede decir con certeza si se dio cuenta de lo que le estaban pidiendo o no. Simplemente obedeció. Se dice que Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Esto es un detalle interesante, hermanos y amigos. Nada, en Dios no hay coincidencia, solo hay providencia. En la providencia divina siempre hay medios que Dios utiliza. Y hablando de este Simón, le comentaba que se habla que era el padre de Alejandro y Rufo. Al parecer, los primeros lectores de Marcos conocían a Alejandro y Rufo porque ponen el nombre. Así que puede ser, hay la posibilidad muy cercana que fue Rufo, la misma persona a quien el apóstol Pablo le envió saludos en Romanos 16:13. Como también se menciona a la madre de Rufo, puede ser que toda la familia llegó a ser cristiana en algún momento. No hay duda, porque como dijimos, en Dios no hay coincidencias, hay providencias. Y no hay ninguna coincidencia, sino la providencia de Dios, que ahí estaba Simón, que según los datos y las cartas de Pablo, pues toda esta familia pudo haberse convertido. Qué maravilloso, hermanos, es que Dios todo lo tiene en sus manos. Así que no es casualidad que usted nos esté mirando o escuchando o escudriñando la palabra de Dios. Pero dice que era de Cirene. Cirene era una ciudad importante en el norte de África, con una población judía considerable. No sabemos si Simón todavía vivía en Cirene y había ido como peregrino a Jerusalén para la Pascua, como muchos peregrinos,
O quizás se había establecido en Jerusalén, pero había tomado el nombre de su ciudad natal como sobrenombre, como era costumbre en aquel tiempo. Recordemos que así se les conocía también a las personas por el lugar donde habían nacido. Pero vamos aquí, hermanos. Dice que cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, los evangelios nos hablan de este lugar. El Calvario era una montaña. La palabra latina Calvario y la palabra aramea Gólgota significan lugar de la calavera, efectivamente. Ese lugar de la calavera se usaba con frecuencia para las ejecuciones, como es este caso. Mateo nos dice que los soldados le ofrecieron a Jesús vinagre mezclado con hiel. Así que aquí vemos, se acuerdan ustedes, hermanos, cómo justamente cuando aquellos sabios vinieron del oriente a traerle al Señor regalos para honrarlo. Ahora aquí los soldados le ofrecen al Señor esta hiel y con mezclado, dice vinagre mezclado con hiel. Está registrado en Marcos 15:23 y Mateo 2:11. Lo que estoy haciendo referencia de aquellos regalos presentes. Pero sin embargo, hermano, esto pues sabemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, cuando lo probó, no quiso beberlo. Ese no lo aceptó. Hay cosas que podemos nosotros entregar al Señor, aparentemente, pues quizás de buena intención, o no lo sé, pero simplemente cosas que el Señor no recibe. Porque conoce las intenciones o sabe por qué lo estamos haciendo, o simplemente lo hacemos por impulso o por otras causas. Pero el Señor sí recibe lo que le damos. Recordemos en su momento cuando aquellos magos vinieron, trajeron oro, incienso y mirra, Él las recibió. Que el Señor reciba nuestra alabanza y nuestro corazón contrito y humillado para su gloria. Porque aquí dice que cuando lo probó, no quiso beberlo, es decir, lo rechazó. Queridos hermanos, por otro lado, pues efectivamente eso tenía un propósito, esa bebida tenía propósito de atenuar el dolor, de calmar el dolor. Pero nuestro Señor Jesús, cuando se dio cuenta lo que era, se negó a tomarlo, como lo he repetido, porque no quería perder el conocimiento, porque eso podía también causar, en cierto momento, perder el conocimiento. Nuestro Señor Jesús sufrió el dolor genuinamente, siempre estuvo consciente de lo que dijo, de lo que habló y de lo que oyó en ese lugar. Tanto así que recordamos que uno de aquellos ladrones, cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor Jesús estaba consciente y le escuchó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, también tenemos aquí algún otro dato interesante. Dice que era establecido, era costumbre que los soldados que crucificaban al condenado tenían el derecho de disponer de cualquier pertenencia personal al que crucificaban. Es decir, se quedaban con sus cosas, con sus pertenencias. Como dice aquí, que cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos. Eso era algo que se acostumbraba, que los soldados se quedaban con las pertenencias del que había sido crucificado. Pero sin embargo, estos soldados no esperaron ni siquiera que Jesús muriera. Se repartieron sus ropas sin darse cuenta que se estaba cumpliendo la profecía del Salmo 22, versículo 18, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Queridos hermanos, es muy seguro que el Señor Jesús tenía un manto y una túnica, un cinturón, un par de sandalias, quizás algo para cubrirse la cabeza. Pero todo eso estaba manchado con sangre. Recordemos todo lo que habían hecho anteriormente, darle puñetazos, golpes y todo eso, y los latigazos, pues estaba manchado con sangre. Hermanos, era también costumbre, y amigos, escribir en la cruz el crimen por el cual el hombre era crucificado. Y eso se llevaba mientras él iba al lugar de la ejecución. Y es bien interesante que aquí el crimen por el cual al Señor Jesús lo están crucificando es, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ese fue el crimen por el cual estaba siendo crucificado. Hermanos y amigos, el Señor Jesús
no solamente es Rey de los judíos, es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria. Él es el Rey de Israel, el Todopoderoso. Pero aquellas personas, incluidos los sacerdotes, los ancianos que estaban ahí, se mofaban de Jesús, se burlaban. Eran jefes de los sacerdotes, maestros de la ley y los ancianos. Decían, si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. ¿Era eso una petición sincera? ¿O era otra vez una necedad del corazón? Recordemos que el Señor Jesús ya se había negado antes a estas personas darles respuesta o hacer algún milagro cuando dijeron, haz una señal y creeremos. Ahora le están diciendo, desciende y vamos a creer en ti. El Señor Jesús nunca concedió algo solamente para satisfacer el ego o para satisfacer la curiosidad o para comprobar quién era Él y quién es Él. Él no va a hacer eso. El Señor concede milagros, prodigios y señales por su misericordia, por su bondad, por su voluntad y porque hay un corazón que le cree. Hermanos queridos y amigos, para ir terminando, vamos a notar aquí que dice finalmente, después de que lo acusan, después de que lo injurian, el versículo 42 dice, lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahí había unos hombres también malos, perversos, que estaban pagando lo que habían cometido. Pero recordemos, y lo vamos a ver también, y lo sabemos, que hubo uno ahí que dijo, yo sí creo en ti. Después de haber estado unido con la turba, después de haberse unido con las burlas, reacciona. Qué importante es reaccionar a tiempo. Qué importante es entender cuando estamos lejos de Dios y que es momento de volver al Señor y de reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores. Este hombre estaba a punto de morir y reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. No siempre es así, no siempre hay oportunidad. La muerte puede llegar repentinamente. Pero vemos cómo el Señor Jesús aquí salva a este hombre. Aunque Mateo no registra, solamente dice que los ladrones le injuriaban. Al parecer, y por lo que leemos en los evangelios de Lucas, este hombre cambió de opinión. Nunca es tarde de cambiar de opinión mientras Dios nos dé una oportunidad. Así que yo le invito, más que cambiar de opinión, cambiar de rumbo, cambiar de vida y cambiar de corazón. Y solo Cristo lo puede hacer. Oremos al Señor, pidamos por las necesidades y así, gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos esta bendición de leer tu palabra. Te recibimos como Señor y Salvador, como Rey de nuestra vida. Gracias porque eres el Rey de nuestra vida. Eres nuestro Señor, nuestro Padre. Gracias, nuestro refugio, nuestro médico divino, nuestro proveedor. Por eso te pedimos por las necesidades, por las peticiones de oración. Obra, Señor, con milagro y con poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí nos vemos y nos escuchamos el día de mañana porque vamos a continuar con el capítulo 27. Todavía nos quedan varios versículos, por lo pronto siga escudriñando, leyendo la palabra y que el Señor le dé entendimiento. La paz de Dios.